Radio Verdad de Vida, regresando a nuestras raíces hebreas. Buenas noches, Shabbat Shalom para todos los hermanos que nos están escuchando a esta hora en vivo, para todas las personas que nos están escuchando en diferido y que nos están apoyando también escuchando estos programas. Un abrazo muy especial a la distancia. Un día más de reposo, un día más que nos regala el Eterno para estar juntos, para descansar, para dedicarnos a lo de Él, a su servicio, que es para lo que hemos nacido en este tiempo. Hoy traemos un tema muy interesante, hermano Marcelo. Vamos a hablar sobre el homosexualismo y la eutanasia, con respecto a lo que la Torá nos enseña, respecto a lo que piensa nuestro Padre Celestial con respecto a estos dos temas. Yo empezaría con una base fundamental de la escritura que es Romanos, primera de Romanos. Ese capítulo es muy interesante, se lo recomiendo a los hermanos que cuando tengan espacio lo lean completo. Pero no referirme solamente a los versos, al 25 y al 26, donde el Eterno claramente dice por qué Él rechaza a ese tipo de personas que han cambiado lo natural, en el caso de las mujeres, para acostarse con mujeres, y a los hombres para acostarse con hombres. Entonces yo pensaría que conforme a esa base de lo que el Eterno repudia, nos expresa por medio de su palabra, podemos empezar este maravilloso programa en esta noche. Y adelante, hermano Marcelo, con tu saludo y arranquemos con el tema. Sí, Shabbat Shalom, hermanos, buenas noches. El tema es muy importante, es muy indicativo y también tiene que ver con lo que está sucediendo actualmente. Hay un entorno profético muy profundo alrededor de esto, porque se viene hablando en los últimos tiempos abiertamente ya de una situación degenerativa de las funciones sociales y humanas, naturales, que tiene el individuo, tanto el hombre como la mujer dentro del núcleo familiar. Son funciones, son papeles diferentes, pero que entre los dos son congruentes, son exactos. Es la maravilla de la creación, el que un hombre y una mujer se unan para formar familia, para que la matriz de la mujer genere la vida con la semilla del hombre. Esta palabra es muy importante, la matriz. ¿Por qué? Porque la matriz da origen a la palabra matrimonio. Entonces, de por sí, ya vemos que hay un desentendimiento y un mal direccionamiento de la palabra matrimonio homosexual, que está muy usado en los últimos tiempos, y que Yeshua sabiamente y muy encubiertamente para las personas de su tiempo, como no podía ser de otra manera, él no les dio los tiempos exactos, pero dijo que había una señal de la segunda venida. Cuando sus apóstoles le preguntaron, le dijeron sus talmidín, y danos una señal más o menos de cómo será tu venida. Él dijo, serán como en los días de Noé, entre otras cosas. ¿Y qué pasó en los días de Noé? Bueno, la tierra vivió un juicio, exactamente como el juicio que va a ser cuando venga Yeshua, pero un juicio que básicamente fue por la maldad y la perversión de la especie humana en aquel tiempo, que estaba muy ampliamente mezclada con una simiente extraña. Y esta simiente tiene una característica muy especial, como podemos ver hasta el día de hoy, que dentro de sus prácticas, como la endogamia, que es el matrimonio entre ellos mismos, entre familias, por eso hay una cuestión degenerativa de ciertas funciones y ciertos rasgos genéticos, pero tienen como regla la endogamia, como suele suceder con las monarquías a través de estos últimos 3.000, 4.000 años, desde los faraones, por los emperadores, hasta llegar hoy a los reyes de Europa. Ellos han mantenido ciertas costumbres de uniones sexuales y familiares entre la misma familia por mantener el linaje. Entonces también hay otra costumbre característica, como en los días de Noé, el homosexualismo.
El homosexualismo viene prácticamente a denotar un tiempo en el que nosotros hoy nos encontramos como señal de que el Mesías tiene que venir por juicio. Es algo muy detestable para el Eterno las mezclas contra natura. Y por eso es que nosotros tenemos reglas en la Torá muy puntuales sobre esto, como en Levítico 18:22, que dice: no te echarás con varón como te echas con mujer, es abominación. En Levítico 20, en Deuteronomio, siempre se recalca, la Torá recalca que no se debe llevar a la práctica del homosexualismo. ¿Por qué? Porque básicamente la simiente, el orden genético y el orden establecido para la proliferación de su pueblo y de la raza como tal debía hacerse de una manera limpia. Por eso instruye también que las uniones y los matrimonios no deban ser con parientes, porque el Eterno sabía que esto de aquí tenía que levantar su pueblo de una manera saludable, sana, y obviamente Él conoce cómo hizo al ser humano, las funciones y la parte biológica que sufre alteración cuando se mezcla con seres de su propio entorno familiar. Entonces vemos que este patrón, esta señal, esta manera de manifestarse, como en los días de Noé, había mucho homosexualismo, mucha sodomía, igual va a suceder el día de hoy, y nosotros somos testigos de que en los últimos 20 años ha venido proliferando deliberadamente el movimiento gay, el movimiento LGBTI, transgénero, y bueno, como 120 variedades que ellos se han autodenominado, dándose todas las libertades y violando toda norma establecida no solamente por el Eterno, implícito en la mente y en la naturaleza del hombre, sino ellos han ido realmente contra natura y aboliendo todo principio básico fundamental familiar, que es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Adelante, Alejo. Y esta es una característica muy clara por el nacimiento maligno, ¿no? Si vemos el principio del nacimiento de Caín, que yo pienso que es un tema para comprender pues esta situación de la escritura de la Torá, los hermanos siempre tienen que tener claro, y vemos desde el principio con el nacimiento del maligno por medio de Caín, y esa siguiente perversidad en las mentes y situaciones este tipo de eventos. A ver, atento, Alejo, parece que tenemos un problema con la señal. Sí, parece que tenemos un problemita con la señal, que está un poco, se ralentizó un poco la señal. A ver, adelante, Alejo, dime ahí. A ver, luego di por acá, ¿ya me escuchan mejor? Sí, ahí te escuchamos mejor. Adelante, Alejo. Bueno, acá me tocó salirme afuera para entonces poder hablar. Te estaba diciendo que todo viene desde el principio, ¿no? Si notamos desde la simiente de Caín, es que aparece toda la perversidad y la contaminación en los seres humanos, en la humanidad hecha por nuestro Padre Celestial. Entonces eso es lo que nuestro Padre Celestial repudia, y hoy en día nos han querido vender la idea de que es normal, de que supuestamente el ser nace y tiene el derecho de escoger su sexo a una determinada edad, cuando claramente la escritura me muestra y aún la ciencia me comprueba que el hombre nace con X y la mujer es XY, o sea, nunca va a cambiar eso no va a cambiar de ninguna manera, nunca. Siempre el que nació hombre será hombre y el que nació mujer será mujer. Entonces, son ideas que nos han querido vender y han introducido, el maligno ha introducido esto en el sistema que hoy vivimos. Y de verdad que es impresionante, Marcelo, porque es como tú lo dices, prácticamente como en el tiempo de Noé. Y el mismo Yeshua lo ratificó, ¿no? Hablando de su segunda venida, que sería como en el tiempo de Noé.
prácticamente es lo mismo que hoy día estamos nosotros viendo, la maldad tan perversa que se está viviendo en este planeta, donde es impresionante ya como los gobiernos están permitiendo que se haya matrimonios hombre con hombre y mujer con mujer. Sí, yo cuando diría, eso es lo que más aborrece a nuestro Padre Celestial. obviamente Adelante, que Juan. estamos viviendo el sistema de la bestia. Y esto está anunciado, porque es un sistema que corrompe y que es antagónico a todo lo que se llama Elohim. Por eso dice que el hombre de pecado será contrario a todo lo que se llama Dios, dice la Reina Valera en Daniel. ¿Qué es lo que sucede? Esto de aquí también es inducido. ¿Por qué? Porque existe la tesis de que si nosotros rompemos la sociedad como tal, como son tantos millones de habitantes en el mundo, las élites están tratando a nosotros de dividirnos. ¿Y cómo nos dividen? Rompiendo el núcleo familiar, rompiendo la esencia básica, la estructura de la sociedad, que es la familia. Por eso es que desde los años 30 la sociedad Rockefeller, que la familia Rockefeller es parte del sistema mundial de los Illuminati, el sistema mundial de la bestia, el sistema mundial del ojo que todo lo ve. Es innegable esto. Yo por ahí veo hermanos que quieren hacer un cuento de hadas del apocalipsis, cuando las cosas son claras y evidentes, y el Eterno ha manifestado de una manera tan clara que los que tenemos luz y también revelación y entendimiento de las escrituras podemos ubicar en qué tiempo estamos y quién es nuestro enemigo. Nosotros vemos que en los años 30 la sociedad Rockefeller crea, financiando a personas, a líderes feministas, crea la liberación femenina. Y en los años 80 comienza poco a poco, a través de Hollywood y estrellas del mundo artístico, de la música, a través de Sony Music y MTV, empiezan a proliferar, que ya venía algo desde el movimiento hippie de la libertad, del vive como quieras, que fue creado por la CIA también, y la CIA creó el LSD, el ácido lisérgico, que es una droga con la cual adormecieron al mundo durante las décadas de los 60 y los 70. Y esta droga también es parte de un plan de resquebrajar la sociedad. Esto existe en unas cartas, las cartas de Steve Jackson, donde se narran, es un juego como el del Monopolio, creado en 1992 o 94. Estas cartas anticipaban eventos del nuevo orden mundial, porque son una agenda preestablecida. En estas cartas vemos que hay el movimiento gay, que hay el movimiento feminista, que hay la venida holográfica de Jesús, que vemos que ya hay cosas que se han cumplido, como la crisis de España, inmobiliaria de España, la burbuja inmobiliaria. Vemos que se ha cumplido, como los ataques de Boston, los ataques iba a haber un ataque en Londres que se suspendió y que estaba anunciado, y se logró detectar que iba a haber un ataque en las Olimpiadas de Londres. Entonces vemos que hay muchas cosas que estaban ya preestablecidas como parte de una agenda para romper con la sociedad. Las mismas guerras, es increíble que la Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial, que todavía no sucede, están anunciadas por la masonería desde el siglo XIX, y no son eventos proféticos ni espirituales, son eventos de una agenda muy bien estructurada. Obviamente, si alguien tiene un plan de siglos, porque vive siglos, ese es el adversario, y ha utilizado una simiente específica que hoy son las élites del mundo, las élites bancarias, las élites de las corporaciones, los que han venido planificando y usufructuando de estas desviaciones, de esa vulneración de la sociedad, porque a ellos, como son el 1%, menos del 1% de la población mundial, a ellos no les conviene que el mundo tenga unos medios de comunicación, tenga una manera de vivir, o sea sólido, compacto y muy fiel entre las personas. Entonces ellos siempre han tratado de manejarse con los dos bandos. Hay esa teoría de divide y vencerás, y eso es importantísimo. Entonces el movimiento gay coge fuerza con los hippies, luego en las décadas de los 80 con las bandas de música, y Hollywood y MTV, que es Masonic TV,
Sony Music, que también tiene relación con la masonería, y esos artistas empiezan a mandar mensajes a través también del Club Disney, y ellos empiezan a fomentar una libertad sexual y comienzan estos pseudo psicólogos y psiquiatras empiezan a utilizar términos como la diversidad de género y empiezan a hacer una filosofía absolutamente contra la Biblia en primer lugar, y una filosofía tan infantil, absolutamente errada, pero a través de los medios de comunicación han logrado posicionar, y hoy el mundo lo acepta de una manera muy suave, muy desprevenida, y piensan también que es una libertad que tiene el hombre de escoger. Eso también tiene que ver inclusive con la eutanasia, no solamente de la que vamos a tratar luego, sino también con el aborto. Entonces la mujer se siente en una libertad absoluta. Hoy día las mismas cortes de justicia de los Estados Unidos y de Latinoamérica han adoptado una modalidad del feminismo. El feminismo es una manera de decir que cuando un hombre tiene un acto delictivo contra una mujer, necesita endurecer las penas. Entonces las mujeres abusan de eso para crear una ruptura social. Una ruptura. Yo conozco personas aquí en el Ecuador que están presas con una ley manejada de esa manera, tan injustamente. No estoy santificando a nadie. Y eso es lo que ha planeado el maligno, ¿no, Marcelo? O sea, esa es la idea en los planes del maligno y de esta élite que gobierna este planeta. La idea es esa, ¿no? Que haya desestabilidad. La idea es ir contra la Torá, y prácticamente en esas situaciones se está yendo contra el hombre. Aunque bueno, el tema a tratar pues esta noche es con respecto a la homosexualidad, pero todo va relacionado, ¿no? Todo va relacionado una cosa con la otra. Tú decías ahorita una supuesta libertad sexual, ¿no? Que está viviendo en este momento esta generación, y es triste porque es una generación de nuestros niños que están creciendo, de la juventud que está empezando a entrar en unas nuevas etapas, donde les quieren meter desde pequeños en la cabeza de que es normal de que ellos escojan a cierta edad si quieren ser hombres o mujeres, cuando la Escritura claramente dice que el Eterno creó un varón y que el Eterno creó una hembra. Entonces el Eterno hizo la diferencia. El Eterno no creó un varón y también creó en el mismo varón a una mujer para que él decidiera qué quería hacer. No, el Eterno lo hizo un hombre, lo hizo un varón, y lo identificó como varón. Claro. La mujer la identificó como mujer, como hembra, ¿no? Adelante, man. Sí, debemos tomar en cuenta algo, que la Sociedad Médica Norteamericana en 1994 hace un congreso para establecer la sociedad psiquiátrica, ¿no? O sea, como una agrupación de psicólogos y psiquiatras iban a establecer qué es la homosexualidad, si es una enfermedad o es una elección. Entonces ellos, por votación, no por un análisis científico, patológico, fisiológico o de alguna cuestión genética, no la tratan como una enfermedad, sino que por consenso llegan a establecer, presionados por las Naciones Unidas y la OMS, de que es una elección, de que no es una enfermedad. O sea, no se hizo ni los estudios. Ya hoy día la comunidad LGBT, ellos se jactan de que la OMS ha declarado que no es una enfermedad. No, eso de ahí muchos psicólogos piensan que es una enfermedad, y obviamente es una desviación sexual que puede ser ocasionada por muchos factores que no los vamos a detallar en este momento, pero los más conocidos son por violaciones, por maltrato infantil. Habrá alguien que nace con esa tendencia. Obviamente hay personas que nacen hermafroditas, a veces producto de estas mismas mezclas genéticas entre familiares. Pero el problema con relación al Eterno no es en sí la homosexualidad, o si es que una persona nace homosexual o tiene esa tendencia, ese gusto, ese deseo, esa preferencia sexual, y esta persona quiere ser salvo, pues tendrá que mantenerse célibe, porque como dice Primera de Juan 3:4, dice que
todo aquel que viola la Torá, que comete pecado, viola la Torá, porque el pecado es la violación de la Torá. Es decir, el pecado es hacer el acto de homosexualidad. Si una persona logra controlar sus instintos, él puede inclusive captar el agrado del Eterno en el esfuerzo que le ponga a su sacrificio. Es como un hombre, una persona normal, una persona heterosexual, especialmente el hombre. El hombre tiene una preferencia, por lo general, una actividad fisiológica permanente de una actividad sexual abierta. O sea, es una persona, es un ser que siempre tiene esa disposición para el sexo. Entonces, el hombre siempre tiene apertura, inclinación, y ha tenido eso tiene como latente, como vivo, como encendido permanentemente ese deseo. Pero el pecado, en caso de una persona que no puede andar fornicando porque tiene ese deseo, lo mismo aplica para un homosexual. Si es que esa persona se siente agobiado por sus deseos, pues tendrá que mantenerse célibe para no cometer la desviación, la perversión. Obviamente que él no se puede casar con una persona porque del mismo sexo para poder paliar sus instintos, porque eso ya es homosexualidad. Pero una persona, por eso Pablo dice que a los heterosexuales, hablando de hombre-mujer, los términos de Pablo, dice que es mejor que una persona, si no tiene el don, esa capacidad de continencia que tenía él, obviamente porque a él se le presentó el Mesías, entonces él tenía marcada su vida con el Mesías, tenía que ir a predicar la palabra, entonces él no era un ser normal. Y él dice que solo en ese caso de tener esa misericordia del Eterno, poder soportar esa continencia, sino que busque una pareja, dice. Ahí claramente lo que empecé yo leyendo de Primera de Romanos, realmente en el versículo 26 lo narra el Eterno. Pablo dice que para el Eterno son pasiones vergonzosas, que el Eterno aborrece, ¿no? El que una mujer se acueste con una mujer y un hombre con un hombre, porque claramente dice Shaul que eso no fue lo que estableció el Eterno. O sea, aquí no hay justificación para nadie, que si la persona nació hermafrodita, lo que haya sido, bueno, lo sentimos porque entonces no es una persona del Eterno, no es parte de la humanidad, fue una mezcla de la raza del maligno con personas humanas. Pero yo pienso, hermano Marcelo, que la Torah aplica para la humanidad del Eterno, para los seres humanos que le pertenecen a Yahweh, que son de Él. Para nosotros que somos los que estamos trasegando por este camino, es que tiene que aplicar todo esto. O sea, en este camino tenemos que andar como el Eterno lo está estableciendo. Y si el Eterno dice que Él aborrece esa situación, que para Él eso son pasiones vergonzosas, es algo totalmente desagradable, pues nosotros tenemos que enseñarlo y decir claramente y predicarlo y enseñarlo a los hermanos abiertamente de que es totalmente errado. Una persona que se incline hacia el mismo sexo está totalmente mal delante de nuestro Padre Celestial, y se tiene que encaminar. ¿Qué asumiría yo de lo que tú estás diciendo? O sea, ¿cómo concluiría esto? Personalmente, como yo entiendo lo que tú estás diciendo, es que normalmente, como dice Pablo, todo aquel que el hombre espiritual, el hombre natural o el hombre animal no juzga las cosas espirituales, porque son juzgadas por los espirituales. Entonces, viendo desde ese punto de vista, una persona espiritual es la que tiene la capacidad de someterse a las reglas del Eterno. Por eso es que el mundo, la mayoría de las personas han asumido con cierta liviandad y lo han tomado de una manera muy natural el hecho de que existan estas perversiones. Si Yeshua fue muy clarito, muy claro en el verso de Mateo, donde Yeshua dice claramente, como en los días de Noé, en Mateo 24:37, dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en esos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Esa palabra casándose y dándose en casamiento, realmente, porque tenemos unos libros en griego, nosotros leemos esto,
Pero realmente lo que debe haber estado diciendo aquí Yeshua, en hebreo obviamente que él hablaba, es que se estaban uniendo en una sola carne de una manera, qué sé yo, de una manera muy desbordada. Cuando dice casándose y dándose en casamiento, que estaban tan normales como llegó el juicio. O sea, si nosotros nos ponemos a leer en las Biblias no vemos esa profundidad, pero si nos imaginamos que Yeshua está hablando en hebreo y está hablando de que delante del Eterno casarse no es firmar un papel ni ir a la jupá. Con el Eterno casarse es tener básicamente una relación, o por lo menos ser prometido para una relación íntima. Entonces, Yeshua, ¿qué está diciendo? Y aparte de eso, Marce, cuando Yeshua dice eso, Yeshua se está refiriendo indiscutiblemente que a eso, al homosexualismo, porque el matrimonio, el casarse, tener relaciones personas del mismo sexo, pues es lo que el Eterno ha aprobado, es lo que está aprobado por el Eterno. Entonces Yeshua no nos va a hablar del matrimonio normal porque no tendría sentido. Yeshua sabía lo que estaba diciendo y la gente de ese tiempo entendía lo que él les estaba diciendo. Sí, claro que lo comprendía. Claro que sí. O sea, que había, en los días de Noé, ¿qué sucedió? Que estaban proliferando esas mezclas, porque en verdad, los Nefilim, cuando nos narra, Moisés nos narra que en Génesis 6:4 se mezclaron las hijas de los hombres con los ángeles caídos. De ahí nació una raza especial que eran los Nefilim, los Nafal, los caídos, que eran gigantes especialmente. ¿Por qué nosotros hoy sí encontramos huesos de gigantes? Probablemente los gigantes que existieron en América, que existieron en la Mesopotamia, que existieron inclusive antes del mismo Adán, porque el carbono 14 que se ha hecho en sus osamentas determina que tienen más de 10.000 años, y existen hombres antiguos que tienen estas particularidades, cuerpos de seres gigantes que tienen 20.000 años. No estoy hablando cosas, tal vez la gente no entienda esto porque no están investigando y porque las noticias nos saca esto, o cuando encuentran un cuerpo de gigante, lo más probable es que viene del Instituto Tavistock y se lo llevan. Y existen recortes de periódicos. Ustedes busquen en Google gigantes encontrados, hay recortes de periódicos y fotos de gigantes. Es más, hay un gigante encontrado aquí que siempre les mencionamos, del cual yo puedo dar testimonio real de que eso es algo real, y está exhibiéndose en Suiza. Es el único gigante de 7 metros de altura que está en Suiza. Es un cuerpo completo que está armado en Suiza y están las fotos en Google. Entonces, nosotros le estamos hablando cosas ciertas, no podemos inventar una religión. ¿De dónde salieron ellos? Pues la Biblia nos enseña de que los ángeles caídos se mezclaron con las hijas de Caín y nacieron una raza especial, y esta raza tenía ciertas particularidades. Entre ellas vemos que había beber sangre, cosa práctica que pasa el diluvio a través de la mujer de Noé, que era Naama, hermana de Tubal Caín, de la línea de Caín. Pasa el diluvio y dice que Cam, el tercer hijo de Noé, vio la desnudez de su padre. En la Biblia sabemos que ver la desnudez, en ese entendimiento, es como tener una relación íntima con la mujer del padre. Entonces, a través de Naama, que era de la línea de Caín, Noé ya no tuvo hijos porque fue castrado. Y probablemente porque la Biblia, la orden de bajar del arca y tener hijos fue para todos, pero Noé ya no tuvo más hijos, pero sí vemos que el resto sí proliferó. Entonces de esta línea de Cam nace Canaán, nace Mizraim, nace Nimrod, nace Cus, y ellos son lo que hoy día luego fueron los faraones. Los faraones en el tiempo del imperio griego se unieron con los romanos, y de ahí fueron la monarquía de Europa hasta el día de hoy. Y vemos que, para concluir, vemos que entre la línea de los príncipes de Europa, los reyes de Europa del día de hoy, la monarquía, existen sectas masónicas que hacen cultos con sangre, a Baphomet. Inclusive el conde Drácula
El conde Drácula, que es un ancestro del príncipe Carlos y que en la pintura del príncipe Carlos son casi parecidos, practicaba el vampirismo. Vemos que eso se practicaba hasta hoy, o sea, es una línea completamente degenerativa de todo lo que es la vida y un desorden sexual increíble, y eso es prácticamente lo que Yeshua nos está anticipando, porque el mismo hombre de pecado será un nefilín mezclado con sangre del pueblo del Eterno. Adelante, Alejo. El mismo hombre de pecado es claramente la escritura que va a ser un homosexual, porque no va a gustar de mujer. Exactamente, es importantísimo. Entonces qué tremendo eso, ¿no? Porque es algo que los identifica a ellos como raza, el homosexualismo. Ahora yo también me atrevería a pensar, la escritura creo que lo narra de que el hijo de Noé violó a Noé. Tuvo relaciones con su padre cuando lo vio borracho y desnudo. Parece que lo tomó, lo violó, y por eso Noé lo maldijo. O sea, porque yo no creo que un papá vaya a maldecir a un hijo solo porque lo vio desnudo. No. O sea, hay que ponerle realidad a las cosas. Si Noé trae semejante maldición contra un hijo, o sea, porque ese hijo lo violó. O sea, el judaísmo, el judaísmo cree que lo ha violado, porque no existe prácticamente clara, esa parte no está clara, pero por el contexto bíblico y por las dos simientes, porque si no tiene explicación cómo la simiente de Caín pasó el diluvio, y por la palabra que dice ahí que tomó esposa que vio la desnudez de su padre, cuando en Levítico vemos, no verás la desnudez de tu madre, no verás la desnudez de tu padre. O sea, dice, si tú te metes con la mujer de tu padre, ves la desnudez de tu padre. Entonces pensamos que de esa manera de Naama, que tienen los libros apócrifos y los libros que dicen que Naama fue la mujer de Noé, que fue hermana de Tubal Caín, nieto de Lamec, el de la línea de Caín. Entonces vemos que la sangre de Nefilín pasó por acá. Por eso es que cuando van a la tierra de Canaán, los dos espías entran a la tierra, ¿qué es lo que ven? Gigantes. ¿Qué era lo que fue Goliat? Gigante, y tenía 5 hermanos gigantes. Hay una cama de un rey de Sejón, no recuerdo si es y tiene una genealogía. Esas genealogías de los reyes amorreos, el Heveo, el Eteo, el amorreo, esa genealogía es de gigantes, son los Sansumín. Los Sansumín, que es una palabra que se utiliza también para darles a estos Anakim, que es una genealogía que cualquiera que lee las escrituras piensa que está por demás. Y eso, yo tengo un estudio que hice de esto, por eso aprendí que cuando seguimos esa genealogía de los Anakim, los Sansumim, del rey Sejón, que su cama tenía 4 metros de largo, entonces nosotros vemos que habían gigantes. ¿Y cómo pudo pasar el diluvio, esos gigantes, la simiente de esos gigantes? A través de Cam, porque Cam fue y pobló esa zona. Y de Cam salió Mitraim, que viene a ser Egipto. Y de Cam salió Cus, que viene a ser Etiopía. Y de Cam también salió Babel, Babilonia, y Nimrod. Entonces, Nimrod ya era de los enemigos del Eterno, porque ellos ya empezaron a hacer cultos a los ángeles caídos. Esa es la manera como se puede interpretar más o menos, o sea, al menos desde mi perspectiva, el hecho de que cómo podemos relacionar seres que vienen antes de Adán, inclusive seres de las estrellas que están aquí presentes, cuando antes de Adán, que se supone que tiene 6.000 años, están ya ruinas en Nazca, tenemos pirámides, tenemos la misma Lemuria, la Atlántida, que probablemente está detectada ya. Entonces nosotros no podríamos justificar eso. Por eso es que se pierde la fe, porque no se tiene este concepto. Inclusive ya vemos que si hubo Nazca, las ruinas de Nazca, que está datado de 12.000 años, si vemos las ruinas de Nazca, vemos figuras que solo se pueden divisar desde un avión. Entonces, para poder hacer eso, se supone que debían haber seres que estén bajando y subiendo en naves o volando, para que haya eso. Entonces,
Eso es evidente que había una simiente y esa simiente tiende a estas perversiones. Es lo que ha pasado y lo que hoy se está manifestando como una señal de estos tiempos. Adelante, Alejo. Bueno, vemos que está un poco detenida la llamada con Alejandro. Es una manera que podemos entender esta proliferación del movimiento LGBT de los últimos tiempos. Nosotros debemos de estar conscientes de que no solamente es una manifestación humana, que por un impulso humano, no, es una manifestación también forjada, porque existen líderes y existen financiamientos. Ustedes deben darse cuenta las legislaciones en cada país. Por ejemplo, hoy día usted no le puede llamar algo a un homosexual. Obviamente no estoy a favor de que se trate mal a un ser humano, pero usted puede insultar a un hombre y no pasa nada. No puede insultar a una mujer, ya le pueden llevar ya con una acusación. Pero si usted topa a un homosexual, si topamos a un homosexual, el homosexual tiene todo el apoyo de la ley para meternos a nosotros presos, porque el sistema lo está protegiendo y lo está resguardando, porque es un elemento del sistema, así como la revolución feminista, para resquebrajar el núcleo social que es la familia y doblegar a la granja humana que tienen las grandes élites y las corporaciones en manos de 13 familias que probablemente están en contacto o son dirigidas o son guiadas por un ser que es el adversario. Adelante, Alejo. Correctamente. Y bueno, ya para pasar al tema de la eutanasia, yo pensaría que cerrar con la situación que vivió Abraham, ¿no? Cuando el Eterno determina destruir Sodoma y Gomorra. Precisamente vemos la situación de cuando los ángeles entran en la ciudad y los habitantes de esa ciudad querían violar a los ángeles. O sea, ni siquiera aceptaron que el personaje que estaba ahí, el familiar de Abraham, no recuerdo ahorita el nombre de él, le entregara a sus hijas que eran vírgenes para que las tomaran, sino no, quisieron a los ángeles, querían a los varones. Entonces ahí vemos la perversidad tan impresionante y por ese motivo el Eterno la destruyó. Ahora el Mesías claramente dice que su venida sería como en los tiempos de Noé. Claro, que es que ya nosotros no aguantamos más. Todos los hijos del Eterno que tenemos unos principios, que tenemos una moral, que tenemos una Torah establecida en nuestros corazones, aún las personas que ni siquiera conocen la Torah ya no aceptan este tipo de situaciones de tanta perversidad en este planeta. Por eso sabemos que la venida de nuestro amado Mesías está muy, pero muy, muy cerca. Ahora pasando al tema de la eutanasia, hermano Marcelo, hay muchos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, una hermana me hacía la pregunta, si un familiar nuestro, un padre o un hijo, tuviera un accidente y quedara en una cama conectado a una máquina como un vegetal, nosotros tenemos la autonomía de desconectarlo o no, o el Eterno es el único que puede determinar la vida de ese ser. ¿Tú qué opinas, Marcia? Adelante. Yo pienso que no, pero sí podemos orarle al Eterno para que tenga un final misericordioso. O sea, aquí yo voy a contarles una experiencia personal que tuve antes de conocer este camino, pero el Eterno ya nos conoce desde antes y sabe las cosas como que ya fuesen. Cuando mi padre estaba sufriendo de cáncer en el año 1997, él había entrado en una crisis, pero una crisis como que se les llenó el pulmón de agua, que había que hacer un drenaje y ya, o sea, le iba a pasar, iba a volver a respirar normal, pero obviamente tenía el cáncer, ya estaba en el hospital. Cuando yo lo vi, no lo había visto así en esas crisis, y yo dije, va a comenzar a sufrir. Yo amaba mucho a mi padre, lo amo hasta ahora, muchísimo, muchísimo. Tuve una relación muy buena con él, lo recuerdo. Yo también fui una persona especial dentro de los 6 hijos que somos. Él tuvo una deferencia muy especial, sin ser una persona que haga preferencia, pero a él le gustaba estar en mi compañía y a mí con él. Entonces cuando yo le vi a él,
yo le pedí a Dios, como lo conocía, y le digo, no lo quiero ver así, llévatelo. Yo sé que esto les pudo haber pasado a cualquiera de ustedes, aún a pesar de no conocer la Torá, aún a pesar de no haber sido ni siquiera cristiano. Pero yo le pedí, le dije, tú estás ahí, llévatelo, no puedes sufrir más, va a venir estas crisis y yo no lo quiero ver así, yo prefiero que te lo lleves. Hermanos, no pasó ni 3 minutos que mi padre, en una situación extraña, falleció. Y yo sabía que era el clamor que había hecho a un lado, en una esquina de la habitación, le había hecho a Dios, como yo lo conocía. Entonces, eso siempre me quedó a mí latente, palpitante. Cuando yo veo estos contextos, entonces pienso que uno en las escrituras puede pedir misericordia para una persona, porque es misericordia para alguien descansar, porque en el concepto del eterno nosotros no morimos sino dormimos. O sea, eso es claro. Yo estoy seguro de que a ese señor que yo conocí, que era una buena persona, yo lo puedo ver en segunda resurrección, porque no guardó Torá y tampoco tuvo quien le predique, pero fue un hombre bueno que hizo las obras buenas en el concepto que más o menos tiene la sociedad de lo que es bueno y es malo, y parecida a las obras de la Torá. Entonces yo pienso que la eutanasia, o sea, la determinación de una persona a cortarle los días a otra, por cualquiera fuera la razón, no es algo bueno. Y la eutanasia se supone que es un acto donde las dos partes, tanto la persona que va a recibir ese acto como la persona que va a hacerlo, están de acuerdo, o sea, se tiene conciencia. Pero eso prácticamente es un suicidio, y el suicidio es penado. El suicidio no lo aprueba la Torá, porque también dice que hay veces en que la misericordia del Eterno se hace presente en las tribulaciones, y una persona que está sufriendo, probablemente, obviamente que está pasando una tribulación. Entonces uno no puede despreciar eso. Yo personalmente pienso que las personas que se suicidan no van ni para segunda resurrección. O sea, ese es un suponer mío. Bueno, se tienen que levantar para juicio, ¿no? Y cuando estén en el juicio, pues el Eterno les determinará lo que hicieron y van a morir para siempre, porque es que es el punto. La misma escritura nos narra, hermano Marcelo, que el único que nos puede determinar nuestra vida, o sea, nuestra vida está en las manos de Elohim. Bueno, la vida de la humanidad de Elohim está en sus manos. Entonces, el único que determina hasta cuándo tú tienes que vivir en esta tierra es Él, nadie más, nadie más. Y si una persona tuvo un accidente, tuvo una situación, solamente Yahweh sabe si esa persona ha de vivir o no ha de vivir. Yo pienso que no somos nadie nosotros para tomar decisiones por otras personas. Adelante, Marcio. Claro, yo estando en una situación crítica de esa naturaleza, pienso que con el conocimiento que tenemos nosotros del Eterno, podemos pedirle misericordia al Eterno, que nos lleve. Yo creo que sí podemos decirle que hemos cumplido, que se haga su voluntad, y si es que en Él está esa misericordia de evitarle un dolor a uno. Yo pienso en la muerte de Esteban, y también pienso en la muerte de los 12 apóstoles, de los Talmidín, casi todos. Ellos murieron de una manera muy dura, muy aparentemente cruel, pero en la muerte de Esteban vemos que el Eterno tuvo misericordia, porque le hace ver una visión justo el instante donde le ponen el pie, le apedrean en la cara. Entonces él no siente esa muerte porque está viendo la visión, porque el Eterno le dio, de pronto su cuerpo no sentía el dolor, porque él estaba en un éxtasis en ese momento. Y viendo eso, yo pienso que es justo delante del Eterno que una persona pueda tener ese tipo de muerte. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron esa muerte. Hay que entender, porque sin un buen entendimiento de esto, uno puede juzgar mal el proceder del Eterno, porque dice que los muertos en Yeshua resucitarán primero. Entonces el Eterno, a carta cabal, les hizo a todos, les dio
esa razón de morir, que fue por la muerte de Yeshua. Acordémonos que ellos van a gobernar cada tribu. No sé si me explico, Alejo. Ellos, o sea, no, totalmente. Está extremadamente claro. Ellos tuvieron una muerte muy simbólica por el Mesías, porque los muertos en Mashiach resucitarán primero. Entonces, pero sí creo que, así como Esteban, ellos también no sintieron su muerte cruel que a veces tuvieron, porque cuentan historias de cómo murieron los apóstoles. Yo pienso, hermano Marcelo, que es preferible morir uno fusilado, no sé cómo, pero morir a piedra debe ser una muerte muy tenaz, muy complicada, una muerte muy lenta, muy complicada. Mientras que tú de un tiro de gracia pues ya te moriste. Pero pues yo sí pensaría, porque también he escuchado muchos casos de personas que han tenido accidentes y se han entrado en coma y a los meses han despertado y se han levantado de esas situaciones. Entonces yo pensaría que así como al Eterno le podemos pedir misericordia, bueno, yo pensaría que al Eterno le debemos pedir que él haga su voluntad, que si su voluntad está en que esa persona continúe viviendo y ha determinado darle alguna oportunidad por alguna situación o no, pues que él haga la situación que él quiera. Si quiere hacer un milagro, que lo haga, o si en sus manos está llevárselo, pues que lo haga también y tenga misericordia del dolor de la familia, del dolor de las personas que van a rodear a ese personaje, y él actúe, ¿no? Porque yo pienso que ahí lo que actúa es la voluntad del Eterno. Claro. Por eso nosotros no podríamos de ninguna manera dar ningún tipo de orden para que lo desconecten a un ser nuestro, o para que le inyecten algo para que muera más pronto, no, de ninguna manera. Nosotros no tenemos esa autoridad delante de nuestro Padre Celestial. Entonces ahí sí entra la oración y el clamor al Eterno, pues para que él haga conforme a su voluntad. Exactamente. O sea, pero hablando una oración muy clara, y como es costumbre en este programa, hablemos claro. Tú le puedes decir al Eterno, llevarle a un punto de la misericordia donde tú le estás manifestando que es mejor resucitar que tener ese dolor. No sé si me explico, porque con el Eterno no morimos. Por eso quería explicar algo que yo dije hace un momento, que los que se suicidan tal vez no vayan a segunda resurrección, porque el falso profeta y el falso Mesías dice que son echados de un lago de fuego, y también los malos pastores no van para segunda resurrección. O sea, sin querer decir nombres, sí, pero sí, en la primera parte, en la primera resurrección, sí, los que estén vivos, y por supuesto pues que va a estar vivo el antimesías y el falso profeta, ¿no? Y los perversos que estén vivos van a morir para siempre. Por eso Yeshua claramente dice que no le tengamos temor a quienes nos pueden quitar esta vida, claro, que le tengamos temor a quien puede matar el alma. A él sí hay que tenerle ese temor grande, porque indiscutiblemente que lo que va a morir en nosotros, en la humanidad del Eterno, es este cuerpo en el cual nos ha permitido vivir y habitar en el tiempo que él ha establecido para cada uno de nosotros. Pero por supuesto que en la resurrección vamos a ver a Adán, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a las 12 tribus de Israel, a los 12 apóstoles. O sea, los vamos a ver a todos, porque indiscutiblemente que simplemente lo que ha muerto es este cuerpo como tal, más no el alma, ¿no? Porque el alma está en las manos del Todopoderoso, y ahí sí es donde él determina cada situación. Por eso yo sí me atrevería a pensar que porque el Apocalipsis al final dice claramente que cuando venga el gran trono, descienda de lo alto, venga nuestro amado Elohim, nuestro Padre Celestial, a juzgar a todo lo que ha existido como humanidad, porque claramente dice que a la humanidad. ¿Eso qué significa? El Eterno va a juzgar a su humanidad, no va a juzgar a una raza perversa, a una raza que no trabajo ningún concepto en las leyes ni en los juicios del Eterno, porque el Eterno no tiene nada que ver con la raza del maligno, que es la raza de Caín. Nada tiene que ver el Eterno con ellos. El juicio, el gran juicio final, y que dice que se levantará a toda la humanidad, será la humanidad como tal que le pertenece al Eterno, y ahí cada quien será juzgado por sus hechos, ¿no? Entonces, si una persona se suicidó por X o Y motivo, porque es que nosotros tampoco podemos entrar en la parte de juicio, no sabemos por qué esa persona cometió esa situación, no sabemos hasta dónde la llevó el maligno para que esa persona decidiera quitarse la vida. O sea,
Claro. Hay muchos factores, ¿no? Entonces, el único que sí tiene el factor de ese día juzgar y decirle a la persona, bueno, tú lo hiciste por esto y por esto y por esto, pero tus obras en tu vida fueron estas y estas, ahí es donde él va a pesar la balanza. Y si las obras fueron no más que las cosas negativas, bueno, el Eterno determinará si esa persona pasará a vida eterna o no, pero yo pienso que eso ya dejémoselo allá, güey, ahí nos metamos nosotros. En lo que tú hablaste, hay algo que sí debemos aclarar ya para finalizar el programa. Tú me haces pensar en lo que tú hablas, nombras algo muy importante, que la humanidad del Eterno es la que va a ser juzgada. ¿Por qué? Porque ahí los Nefilim no pueden ser juzgados, y yo voy a explicar por qué. Porque ellos no murieron primero por el Mesías, vivieron una vida perversa. Segundo lugar, porque son una adulteración genética. Y como adulteración genética, el Eterno no le puede dar ruaj. Por eso a ellos les habitó un demonio, una entidad. Por eso es que nosotros debemos ser claros con algo. Que el Eterno es muy explícito cuando habla de las mezclas en Levítico 19:19. Y nosotros no podemos tomar transgénicos, ni hacer mezclas, ni lino y lana, ni animal con vegetal. No podemos mezclar especies, no podemos hacer muchas cosas, muchas mezclas. Porque aquí se está juzgando un linaje, el linaje de Caín, y el padre de Caín es el que va a ser juzgado, Satán, el adversario. Y otra cosa. Disculpa, te interrumpo. Y tú estás diciendo algo súper claro, aquí no se pueden hacer mezclas, y el acostarse un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, ¿eso qué es? ¿Eso es una mezcla? Otra natura, claro. Entonces, aquí también hay algo que nos hace pensar. Si es que alguien está haciendo una clonación humana, entonces, ¿por qué esa clonación está violando la Torá? El Eterno no tiene la obligación de darle ruaj a lo que está violando, porque nace mal, nace contra Torah, contra natura. Él no le puede dar ruaj, o sea, no puede dar su poder. Y aquí voy a hacer una excepción y voy a tomar un poquito unas teorías que son la causa por las que hacen las abducciones de estas. Una teoría, ¿no? Es teoría. Yo pienso que es verdad. Porque los seres del espacio, ¿por qué hacen solo abducciones y no han ayudado en nada a la humanidad? No están ayudando. Es mentira que ayudan. Esos platillos, esas cosas, y todos, pero sí cuentan muchas historias, y hay casos documentados de abducciones. Y existen estos doctores en Estados Unidos y en Italia, Carla Turner, que ya murió, y Corrado Malanga, tienen registrados más de 1000 abducciones. Y en casi todos ellos sufren alteraciones genéticas, y cuentan cómo son esos lugares donde ellos son llevados. ¿Y por qué son llevados? Cuenta Corrado Malanga, el doctor Corrado Malanga, dice que son llevados porque el hombre, especialmente el 25% de la población humana, tiene algo que no tienen todos, que ellos tampoco tienen, que se llama el ánima. O sea, él les llama ánima, él es un ateo. Pero nosotros sabemos que es el ruaj, que es el alma. Entonces, eso no tienen los seres estos del espacio, y eso es lo que buscan ellos. De alguna manera es muy... Esto tiene un sentido muy lógico, pero es difícil que yo explique este momento. O sea, tendríamos que entrar en muchos detalles. Entonces, es para tener una idea, ¿no? Y más o menos el 25% de la humanidad, más o menos, sería lo que hoy lo que sería la simiente de Abraham en el mundo. Qué buen punto, Marcio, qué buen punto eso que acabas de decir, porque si vamos a la realidad, hoy en día vivimos seres humanos y la raza del maligno, que es parecida a la raza de los seres humanos. ¿Cuál es la gran diferencia entre un humanoide y un ser humano? Que nosotros tenemos alma, ellos no. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso eso es lo que nos identifica a nosotros, y nos debemos sentir bienaventurados, debemos saltar con gozo y regocijo en nuestro corazón, que nosotros somos parte de la humanidad del Todopoderoso, que nosotros somos parte de ese pueblo que Él estableció, y que nosotros vamos a disfrutar de las bienaventuranzas que Él ha prometido para los que le son fieles, para los que guardan sus mandamientos y cumplen su palabra.
Yo pienso, Marcelo, que un programa espectacular. Aquí nos faltaría es horas para hablar de estos temas que son tan profundos y que nadie quiere tocar. Nadie quiere hablar del homosexualismo, nadie quiere hablar de la eutanasia, nadie quiere hablar de este tipo de cosas. No sé por qué no lo hacen, les da miedo, quieren vivir una religiosidad y no podemos estar todo el tiempo, hermanos, solamente viviendo o enseñando la parte religiosa. Tenemos que hablar de la realidad de lo que hoy estamos viviendo, enseñar el fin de este tiempo, lo que nos compete vivir a nosotros en este tiempo final. Amén, hermano. Entonces creo que con estos conceptos podemos más o menos comprender por qué en este tiempo estamos viviendo una proliferación de homosexualidad. Y todo eso de géneros, todo eso es un maquinado, es una agenda Illuminati. Y que ha proliferado porque eso les da una sensación de libertad, o por volverse especiales. Mucha gente ha caído en la homosexualidad, y que el Eterno tenga misericordia de su pueblo, pero tiene que venir a juzgar estas cosas. Nosotros esperamos que el Eterno tenga misericordia de nosotros y nos haga sobrellevar la gran tribulación que viene para esta humanidad por estas causas. Y yo pensaría, hermano Marcelo, que también para finalizar este tema, mi consejo para todos los padres que nos escuchan en el programa y nos van a escuchar en diferido, es que con sus hijos tengan un comportamiento como lo dice la Escritura. La Escritura claramente dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Entonces demos el trato a nuestros hijos como varones que son. Tratémoslos como varones si tenemos hijos varones. Si tenemos hembras, si tenemos niñas, tratémoslas como niñas. Y enseñémosles a ellos desde pequeño que hay una gran diferencia entre un hombre y una mujer, y lo que el Eterno ha establecido, que no sintamos miedo, hermano Marcelo, ni seamos tan blandengues con nuestros hijos, permitiéndoles cosas que no son correctas. Yo he escuchado por ahí casos donde padres que son muy permisivos con sus hijos, consintiéndolos, como tratándolos con cositas a niñitos que son varoncitos como si fueran niñitas, y yo digo que no. Uno de papá tiene la responsabilidad, y lo vemos las mujeres como mamá, delante del Eterno, de criar a sus hijos como vinieron a este mundo, como varones, varones, y como mujeres, mujeres. Entonces, hagamos lo que el Eterno quiere que hagamos en este tiempo, y apoyemos a todas las personas que quieren subir a un gobierno a implantar este tipo de situaciones y de normas, porque se acerca una gran tribulación, hermanos, y eso es evidente, y que el Eterno tenga misericordia de nosotros en esos momentos, hermano Marcelo. Yo les sigo deseando a todos los hermanos que sigan pasando un excelente chaval, que descansen, que disfruten con sus familias, que compartan los alimentos, y pues nos encontraremos mañana nuevamente para seguir compartiendo de la enseñanza de la palabra y de lo que el Eterno quiera enseñarnos para que nuestras almas se edifiquen día a día. Adelante, hermano Marcelo. Chava, shalom. Sí, un gusto, hermanos, haber compartido con ustedes. Bendiciones para todos y nos vemos la próxima semana. Shabbat shalom, hermanos.